Invitamos ahora a la académica Luisa Montucchi, que nos va a hablar de pobreza y progreso social. La académica Montucchi es doctora en Ciencias Económicas, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y una experta en desarrollo social en nuestro país. Doctora Montucchi. Buenos días, aunque ya les hablé antes. Yo voy a enfocar el problema de la pobreza desde la óptica del progreso social. La palabra progreso viene del latín progreso, que implica siempre un avance o una acción de ir hacia adelante. Es decir, es una tendencia de larga escala, de largo plazo, hacia el mejoramiento de los horarios. De acuerdo al progreso social, el cambio se daría en la sociedad a los individuos o ambos que están sujetos justamente a las acciones que producen esos cambios. Una pregunta que podemos formularnos es si el crecimiento económico es necesario para el progreso social y si el concepto de progreso es un concepto moderno. El progreso económico es un componente necesario de gran incidencia en el progreso social. Sin progreso económico no podría haber progreso social. Según Olivera, que fue académico de varias academias, sostiene que el avance de la economía orientado a otro que se considera más satisfactorio es el progreso con una valoración que se realiza desde el punto de vista de la sociedad. Acá lo que dice Olivera dice: cuando juzgamos sobre el progreso económico y en general sobre los hechos de la vida económica, no debemos reducirnos a la limitada categoría de un campo especializado, sino apreciar el proceso de sus múltiples conexiones con el mundo de los valores, que abarca todos los contenidos de la realidad histórica y social. En realidad, este concepto de progreso económico de Olivera está muy vinculado al progreso social. Dentro de este contexto, la pobreza se plantea como una cuestión de extrema seriedad en cualquier sociedad, porque limita y obstaculiza el sendero hacia el progreso social, y es necesario removerla para emprender tal sendero y eliminar la marginalidad y la exclusión. Pero yo se lo mencioné eso antes, y ahora me voy a volver sobre eso. No parece generar el tema de la pobreza una preocupación que puede observarse respecto de otros fenómenos, por supuesto, fenómenos negativos que afectan a esa economía. Y tenemos que tener en cuenta que también en los países más avanzados puede existir una franja de la población situada debajo de la línea de pobreza. En la sede del Banco Mundial de Washington aparece grabada en piedra la guía que han adoptado para sus acciones, que dice: Our dream is a world free of poverty. ¿Qué se entiende por pobreza? Pobreza es la escasez de bienes o recursos necesarios para la subsistencia e incluye elementos de carácter social, económico y político. De acuerdo con lo que aparece en los textos, en general hay dos conceptos de pobreza. Una es la pobreza absoluta, que es la carencia de recursos para atender las necesidades más esenciales de la población. Este concepto de pobreza absoluta se aproxima bastante a nuestro concepto de indigencia. El segundo es la pobreza relativa, que es la medida de la desigualdad en la distribución de los ingresos, que eso se mide con el coeficiente de Gini. El problema para hacer comparaciones se plantea y es difícil, porque habría que definir canastas comunes de bienes, y aparte hay que tener en cuenta que a veces una mejora en el nivel de ingreso no se traduce en progreso social. La solución real del problema de la pobreza no está en atacar sus síntomas, sino a los factores que la originan y perpetúan. Así que tenemos acá una propuesta del autor Butler que dice que esos factores que hay que tener en cuenta son los siguientes: la ignorancia, que implica falta de conocimiento. No es tanto de educación, no es tanto un problema de educación, sino como la falta de capacidad. La enfermedad, que implica alto ausentismo, baja productividad y poca creación de riqueza. La apatía, que implica la falta de interés de la comunidad para atacar y cambiar la situación de su vida. Es un rechazo a quienes pretenden hacerlo también. La deshonestidad, que probablemente podemos considerar el principal factor para mantener la pobreza cuando se da entre las clases gobernantes y directivas, que se apropian de recursos que pertenecen a la comunidad y que si fueran bien utilizados en
tenían efectos multiplicadores. La dependencia, que es cuando una persona o un grupo vive de la caridad y no tiene interés y no tiene tampoco voluntad para emprender acciones que le permitan cambiar. Entonces acá se plantea la pregunta, ¿son los pobres personas fatalistas que se han resignado a una existencia de una cultura de la pobreza en la que nada parece cambiar? Las soluciones al problema de la pobreza son difíciles y las consecuencias son muy negativas de la permanencia de este fenómeno. Hay enfermedades y limitaciones físicas y mentales de los niños, niveles de violencia en hogares pobres. Los niños y los ancianos son los más afectados por el problema de la pobreza. Hace unos pocos años se organizó una entidad sin fines de lucro, Social Progress Imperative, inspirada en los trabajos de los premios Nobel Amartya Sen, Douglas North y Joseph Stiglitz, y con el principal aporte de Michael Porter, surgió y dirigió sus esfuerzos a la elaboración de un índice de progreso social que sirviera de orientación para informar e influir sobre las políticas e instituciones de todo el mundo, de acuerdo con la explícita misión de orientar los esfuerzos a la consecución del progreso social. El mismo fue dado a conocer en abril del año 2013, aunque el año 2013 fue como un ensayo, porque se trabajó sobre 33 países, y después se presentaron los informes del 2014 y del 2015, donde el número de países incluidos subió a 100. En estos informes, el progreso social es entendido como la capacidad de una sociedad para hacer frente a las necesidades humanas básicas y establecer aquellos componentes básicos que permitan a los ciudadanos y a las comunidades mejorar y sostener la calidad de sus vidas y crear las condiciones para que todos los individuos puedan alcanzar su máximo potencial. En el informe del año 2015, se fija como objetivo primario alcanzar el fin de la pobreza en todas partes. Este índice se basa en 3 dimensiones del progreso social, cada una desarrollada en 4 componentes, que después tienen otros elementos que los integran. El primero es necesidades humanas básicas, que debería contestar a la siguiente pregunta: ¿se ocupa el país de proveer a las más esenciales necesidades de su población? Los componentes que integran la parte de necesidades humanas básicas son nutrición y cuidado médico básico, aire, agua y sanidad, refugio o vivienda y seguridad personal. El segundo componente es fundamento del bienestar, que debe contestar la pregunta: ¿están los componentes adecuados en el lugar que permita a los individuos y a las comunidades mejorar y sostener el bienestar? Acá integran los componentes que lo integran son acceso al conocimiento básico, acceso a la información y a las comunicaciones, salud y wellness en el sentido de buena salud física y mental, y sostenibilidad del ecosistema. El último es oportunidad. La pregunta acá es: ¿hay oportunidades para que todos los individuos puedan alcanzar su potencial pleno? Acá se integran con derechos personales, acceso a la educación superior, libertad personal y libre elección, equidad e inclusión. Bueno, vamos a ver un poco los datos que nos suministra este índice. Yo acá he puesto de Argentina y elegí otros países para hacer una comparación. No, obviamente no podía incluir los 130. Ustedes que Argentina tiene un índice de todos los datos del 14 y del 15, porque son los datos en los años que está más completa la muestra, que son 132 y 133. Acá tenemos que Argentina en el año 14 tenía en el ranking, estaba ubicada 42 y en el 15 está ubicada en el lugar 28. El índice, el IPS, que figura acá, puede tomar valores de 100 para el caso en que el más alto y suele 0 en el caso más bajo. Argentina tiene en el 14 70,59, tiene en el ranking está 42 y en el año 2015 mejoró en el sentido de que aumentó el valor a
308 y su ranking también se ubica en el lugar 28. Observen ustedes que en los países que yo he elegido, los que están mejor son Suecia, Noruega y Canadá. En este cuadro lo que figura es los mismos países de antes, pero ahora con los tres componentes del índice: las necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidad. Observen que para el caso de la Argentina, en el caso que está mejor es el de oportunidad. Y fíjense que tampoco se mantiene para los otros países, todos el mismo sitio que tiene o la ubicación que tiene en el ranking general no se mantiene por los otros dos componentes. Acá, como ustedes ven, he tomado también algunos países de América Latina que están mejor ubicados que la Argentina. Costa Rica, Chile, Uruguay están mejor que la Argentina. Que está más próxima a la Argentina en esta situación es Brasil, que está incluso un poco más abajo. Vamos a ver en detalle ahora el caso de la Argentina. Como ustedes pueden ver, en este cuadro tenemos desagregados todos los componentes para el caso de la Argentina, tanto en el año 2014 como en el año 2015. ¿A dónde está mejor la Argentina? ¿Dónde ha mejorado? Se da en el tema de agua y saneamiento, levemente. La parte de vivienda es una parte que evidentemente no está bien atendida, no está bien cubierta y que da lugar para posibilidades de mejorar si se adoptaran las políticas pertinentes. En fundamento de bienestar, tenemos que está razonablemente ubicado el acceso al conocimiento básico, pero el componente que funciona mejor para la Argentina es acceso a información y comunicaciones. Y si después uno pasa a analizar la información desagregada, se encuentra que dentro de ese componente acceso a información y comunicaciones, el que tiene el número más alto es la compra de teléfonos celulares. En la parte de oportunidad, en realidad no está tan bien la Argentina en la parte de oportunidad. Si bien mejoró levemente en derechos personales y en acceso a la educación superior, aunque acá la evaluación del acceso a la educación superior no habló de calidades, habló meramente de las personas que se integran al sistema en ese nivel educativo. Pero a donde está bastante bien es en tolerancia e inclusión, y donde está peor es en libertad personal y elección. De todas maneras, la evaluación que se hace de estos resultados es que la Argentina no está tan mal ubicada en términos de progreso social. Entonces uno se plantea la duda que es siguiente: si el potencial que indica este indicador es favorable en materia de progreso social, ¿por qué cuando pasamos a analizar los niveles de pobreza eso no se refleja y vemos una situación bastante complicada? Acá tienen yo he trabajado con los resultados del barómetro de la deuda social argentina de la OCA. Y la verdad que analizar estos datos nos muestran un panorama bastante desalentador, especialmente lo referido a desempleo y pobreza. Con eso, a uno se plantea la duda si el índice de progreso social mostraba una serie de potencialidades, ¿por qué esas potencialidades no se reflejan en los niveles de pobreza, en estos indicadores de pobreza? Bueno, pensamos que la encuesta de la OCA, que hace muchos años que se viene realizando, se hace sobre la base de una muestra de 5.668 hogares en aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más. El dato publicado de la última publicación, el barómetro de la deuda social, analiza en particular los años del 2010 al 2014. De esos 5 años, acá figuran 3 años con los cuales yo he trabajado. Entonces, fíjense ustedes, que acá tenemos el dato de pobreza, personas en situación de pobreza, que alcanza el 28,7%. Recuerden que este porcentaje ha sido muy criticado. Pero el resto de los indicadores, no lo puse todos, elegí algunos, evidentemente muestran una gran coherencia con el porcentaje de personas en
de las personas en situación de pobreza tienen planes sociales. El nivel de desempleo tenemos bastante elevado también, y a eso habría que agregarle, o habría que considerar para hacer un análisis, el subempleo inestable y el empleo precario, que todo eso se añade a la situación. Y si consideramos estos otros aspectos, estos otros factores que pueden acá incluir, que sería la vivienda precaria, déficit en servicios sanitarios, sin tener conexión a la red de agua corriente, sin conexión a la red local, sin conexión a la red de gas natural, son todos porcentajes muy elevados que configuran evidentemente una situación de pobreza considerable dentro del país. Lo que podríamos decir acá de esto, bueno, pero el análisis se realizó sobre una encuesta que se refirió a una muestra realizado en poblaciones de 80.000 o más habitantes. Entonces están excluidos la población que está considerada dentro de estos resultados, la población que está en asentamientos urbanos más reducidos y la población que está en situaciones, en zonas que no son accesibles. Y de eso tenemos varias de estas situaciones que se ha dado en los últimos tiempos, como estado público en los diarios sobre todo a raíz, como ustedes recordarán, que se planteó un problema de la muerte de los chicos en el Chaco, en el impenetrable del Chaco. El impenetrable del Chaco pues no es solo el Chaco, sino también abarca zonas de Salta y también zonas de Formosa. Y en esa zona, donde el problema se hizo muy agudo, fue cuando se produjeron la muerte de algunos chicos. En este año que estamos corriendo, empezó a verse ese tipo de situación trágica, yo diría, en el mes de enero, que falleció un chico, después eso trascendió los diarios. En el mes de septiembre se planteó otra situación bastante seria también de fallecimiento de otros chicos, pero en el interín había habido otro fallecimiento a los cuales probablemente no se le dio tanta publicidad. Entonces observemos los indicadores referidos a la infancia, porque para la infancia la situación es claramente angustiante. Lo que era situaciones serias para el total de la población, cuando llegamos a analizar el problema de los chicos de 0 a 17 años, vemos que se agrava considerablemente. También en este análisis nos utilizó un informe posterior que salió del Barómetro de la Deuda Social Argentina, que fue publicado hace muy poco tiempo y que justamente analiza este problema. Observen ustedes que los datos que figuran acá realmente son extremadamente preocupantes, porque tenemos niveles. Acá ya llegamos a niveles de indigencia. Llegamos a niveles de indigencia porque tenemos un 21,5% que son chicos que tienen una inseguridad alimentaria total y un 28% que recibe alimentación gratuita en comedores, escuelas y en otros. Tenemos un 26,2% de necesidades básicas insatisfechas, 48% que un déficit de cobertura de salud. Y después tenemos otros problemas como condiciones de saneamiento, tasa de indigencia, tasa de pobreza. Fíjese que la tasa de pobreza en la infancia es contra el 28,7% del total de la población, acá en este caso sería del 40,4%. Y que la cobertura por la asignación universal por hijo u otras transferencias no contributivas del recibo no tiene un gran efecto, porque tenemos que hay un 35% de personas que reciben la cobertura, esta cobertura, y sin embargo se sigue manteniendo elevada la tasa de pobreza y de indigencia y la inseguridad alimentaria total. Esta situación que tomó Estado Público, que apareció en los diarios del fallecimiento de un chico,
despertó una cantidad de reacciones. Hay varias reacciones que están vinculadas con la Iglesia Católica. A raíz de la colecta más por menos, hubo declaraciones de varios obispos en distintas localidades referidas al tema de que la pobreza existía y era una pobreza absoluta. Y también, probablemente más pertinentes, hay un sacerdote que es el actual director diocesano de obras misionales, se llama Jorge Aníbal Beckbeller, que empatiza estas cuestiones de la pobreza en estos países. Él estuvo trabajando en la parte del Chaco, especialmente en la zona de Tartagal, de Sausalito, y confirma absolutamente la presencia de la pobreza. Otra organización que se ha dedicado a estudiar el tema de la pobreza, principalmente en el Chaco, y la deficiencia que hay, tanto en problemas de alimentación como en problemas de atención médica, están estudiados por una ONG que se llama Nelson Mandela, y acá este sacerdote que le mencioné recién enfatiza el hecho que ahí tenemos datos concretos y casos concretos estudiados, y que esta organización Mandela, que lo publicita, es probablemente una de las más prestigiosas que existen ahí en el Chaco. Todo esto nos conduce a una conclusión, que la pobreza existe, y lo peor es que está ubicada en zonas que la pretende ignorar. Ustedes recuerdan, a raíz de estos casos que aparecieron a la luz, se dijo, hubo varios argumentos. En algunos casos se dijo que eran casos aislados, en otros casos se dijo que era un problema cultural, que sí, el problema cultural existe. Es decir, estas personas existen por la misma forma en que están consideradas estas personas en las localidades en las cuales viven. Yo leía en un artículo referido a ello, dice que en muchos casos el personal que debería atender las necesidades de estas personas ni siquiera se quiere acercar ni tocarlas a estas. Y los hospitales carecen de medios. Entonces, yo creo que el tema de la pobreza en la infancia requiere un estudio particularizado, porque es un problema de muchísima importancia. Entonces, quiero terminar mi exposición con la siguiente declaración del doctor Abel Albino, que es el fundador y director de la Fundación CONIN, que es una cooperadora para la nutrición infantil y que tiene más de 70 centros en todo el país para ocuparse de este tema. Declaración textual del doctor Abel Albino. Vuelve el tema de la desnutrición. Se empieza a tener conciencia sobre la importancia real de este flagelo. La desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. Genera pobre cableado neurológico y su consecuencia es la debilidad mental. Ese niño desnutrido estará condenado de por vida, no tendrá posibilidades de aprender y por ende estará condicionado al desempleo y subempleo, repitiendo el ciclo de miseria, pobreza, desocupación y subdesarrollo. Por eso yo quiero terminar mi exposición acá y decir, la pobreza existe. Y existe sobre todo en algunos sectores que están como excluidos de la población y del alcance, que uno no debería aceptar que pudieran producirse situaciones como esta. Este es un caso que tomó el 6 de enero, apareció en esta sesión. Y después de haber pasado por varios establecimientos sanitarios que parece que no le dieron la atención debida, estos casos no deberían poder tener que reproducirse o continuar apareciendo. Sin embargo, después de este caso, hubo varios casos más. Y uno que también alcanzó los diarios y que tuvo mucha difusión, que fue en el mes de septiembre, cuando falleció otro chico con Chaco, que tenía 11 años de edad y que pesaba
pesaba 10 kilos y también el comentario fue que no había recibido la atención que el caso requería. Estos son casos puntuales. Lo que interesa no son los casos puntuales, sino la situación general, para evitar que estos casos puntuales aparezcan. Es decir, nosotros vivimos en la ciudad y no estamos tan, cerca de estas situaciones. A lo mejor lo leemos en un diario, nos parece una cosa que no nos gusta, pero que realmente nos debería tomar una actitud más positiva para tratar que estos casos desaparezcan y que no tengamos más ese tipo de situaciones. Así como yo justamente me voy a referir de nuevo a una cosa que había dicho el doctor Albino, dice, pero ¿cómo nos puede decir estas situaciones? En el pasado, cuando hubo, por ejemplo, cuando fue el gobierno de Sarmiento, se consiguió tener una educación de primer nivel y que toda la población de algún modo alcanzó un nivel más adecuado. ¿Por qué no puede hacerse o emprenderse acciones de ese tipo para evitar que existan estas zonas marginales y excluidas estos chicos que les sucede como esto? Aparte del Chaco, de la provincia del Chaco, también en Salta hubo varios casos de chicos fallecidos por casos de desnutrición. Pero lo que yo les quiero decir, y con eso cierro, que parece que no puede hablarse de desnutrición y tampoco de tuberculosis. Por eso, en este caso, yo vi la copia del acta de defunción que dice que murió por enfermedad. Y evidentemente eso no dice nada. Eso es un intento de no decir, bueno, ¿qué enfermedad? Enfermedad puede ser cualquiera. Muchas gracias.